Bueno, entonces eh, voy a modificarlo un poco entonces porque lo tenía pensado más que nada como para hacer hartas preguntas, pero no como en pos eh, de la contingencia, vamos a ir modificando Mm. algunas cosas. Bueno, yo soy Alicia Santi, como les decía, soy encargada de un programa que se llama Ciudadanía Activa y les voy a contar en qué consiste mi trabajo actualmente. Bueno, lo primero era preguntarles cómo llegaban. Bueno, somos nosotros nomás, así que le dejo ahí la palabra de cómo se encuentra, profesora, el día de hoy, en cuál. Bien, bien, súper bien, gracias, con mucho ánimo. Entonces lo podemos ubicar en el uno, en este Claro, sí, patito de súper bulo en bien. el uno. Mm. Bueno, comentarles que yo pertenezco al CEDEUS, que es un centro de desarrollo urbano sustentable. Ese es su nombre, es un centro de investigación de excelencia que está financiado por la Agencia Nacional de Investigación, ANIT, que pertenece al Ministerio de Ciencia, a través de un programa que se llama FONDAP, que lo que hace es financiar distintas áreas prioritarias que son para el país y que se basan en distintas investigaciones que se realizan con la idea de ir generando investigación, pero ya a una escala mucho más grande. Este proyecto de Ya. investigación es un proyecto que está integrado por la Universidad Católica de Chile y por la Universidad de Concepción. Son estas dos instituciones que nos encontramos por ahora trabajando en este proyecto. Bueno, comentar más que nada como qué es lo que hacen nuestros y nuestras científicas en el centro. El centro se compone por varios académicos y académicas que lo que hacen es observar la ciudad y ir estudiando, por ejemplo, distintas dinámicas que van sucediendo en ella y en distintas escalas. A veces pueden ser más a nivel de barrio y otras pueden ser mucho más globales, como estudiarlas como ya a escala más regional o de ciudad. Eso principalmente, y hay otros, por ejemplo, que estudian ya elementos súper particulares respecto a problemas específicos que pueden ser como con la eficiencia energética, que pueden estar relacionados, por ejemplo, con temas de calidad del agua, y obviamente eso reduce un poco la escala en la cual se está estudiando el problema. Además, el centro, además de contar con investigadores e investigadoras que son académicos de la universidad, también contamos con un equipo profesional los cuales pertenecemos a un área transversal que tiene el centro. También contarles que el centro tiene 4 proyectos donde se dividen todo esto, este personal que trabaja dentro de esta estructura. Por un lado se encuentra Cuencas Saludables, que estudia principalmente temas que tienen que ver con contaminación en las ciudades, con la cuenca en sí, como entendiendo el impacto que puede tener desde una escala mucho más amplia, es decir, desde el inicio de la cuenca hasta el término y cómo cómo los distintos procesos pueden afectar a los distintos espacios de la cuenca y también ver el tema del recurso hídrico. Por otro lado, esta ciudad es justa, que lo que trabaja principalmente son dinámicas que se pueden dar en la ciudad, principalmente en términos de equidad y en términos de segregación socioespacial, de cohesión social que puede existir dentro de las ciudades. Por otro lado está Ciudades Climáticos Resilientes, que es otro proyecto que estudia principalmente el confort térmico, por ejemplo, de las viviendas, y este es como un proyecto que trabaja bien a una escala mucho más reducida porque generalmente estudia lo que pasa dentro de las viviendas con mediciones en terreno, por ende su nivel es mucho más pequeño de alcance y desde ahí se trabaja como desde la escala más pequeña hacia una escala mucho más global. Y por otro lado, ciudades accesibles, que lo que busca es cómo podemos generar ciudades que sean más reducidas en tiempo, que todas las personas puedan acceder y que sean lo más universales. Bueno, también contarles por qué es importante el hecho de estudiar la ciudad, pero con una perspectiva de la sustentabilidad. Tenemos un ODS principalmente que habla sobre las ciudades,
que es el ODS 11, que es ciudades sostenibles, y se espera, ya que para el 2050, que el 70% de la población viva en lugares urbanos o dependa principalmente de las zonas urbanas. Por ende, como nosotros somos un centro de desarrollo urbano sustentable, el factor urbano también aparece como algo preponderante. Y también cómo se planifican y construyen, gestionan y se gobiernan las ciudades, que también es muy importante porque tiene un impacto en las diferentes dimensiones de la sustentabilidad. Muchas decisiones que se toman a nivel locales, por ejemplo, van a tener impacto en la ciudadanía, y es importante en estos procesos también que se pueda incorporar esta visión de ir hacia ciudades más sustentables. Y eso es lo que tratamos de hacer en el centro. ¿Y por qué es importante la participación dentro del desarrollo sustentable? Porque principalmente les voy a explicar que nosotros estamos mucho más cerca de metodologías que tienen que ver con participación en los procesos, porque nosotros entendemos el desarrollo urbano sustentable como un proceso a través de las cuales las comunidades florecen de forma armónica en las generaciones actuales como en las futuras. Y por otro lado, también entendemos que el hecho de incorporar la mayor cantidad de actores y que ellos participen, también es una forma de dar visibilidad a las personas que habitan las ciudades, y es una forma también de generar pensamiento crítico donde vamos a poder transformar las ciudades, hacerlas más justas, más seguras, más sanas, accesibles, más resilientes y humanas. Y por otro lado, yo les decía que estaba este equipo como ya más de investigadores, que son los científicos y científicas que componen el centro, pero también hay un equipo profesional que pertenece a un área que se llama Unidad de Política y Práctica, donde hay dos programas. Por un lado, está en los laboratorios urbanos, que se encargan principalmente de trabajar con comunidades y de levantar distintas metodologías desde esas comunidades. Y por otro lado, el programa al que yo pertenezco, que es Ciudadanía Activa, que lo que nosotros hacemos es acercar el material científico que realiza el centro a establecimientos educacionales, a través de distintas metodologías. Entonces, lo que yo voy a hacer hoy es como combinar un poco de lo que hace CEDEUS en esta línea, principalmente en la línea como profesional, y cómo nos articulamos también con la investigación que hacen los académicos y académicas del centro, y que va principalmente desde la perspectiva de la participación ciudadana. Bueno, y acá más que nada tenía como un resumen, como preguntando principalmente que me imagino que las investigaciones ya han pasado por algunas fases, como identificar el problema, el plantear el objetivo, y nosotros nos encontramos en este momento en la fase 3, que es el diseño de la investigación y la metodología. Y para eso, o sea, para comenzar a hacer este diseño de la investigación y la metodología, es importante que nos podamos hacer varias preguntas. Primero, el trabajo considera, voy a sacar esto de acá, porque me tapa un poco la pantalla. El trabajo considera la realización de experimentos, observaciones o el desarrollo de un producto. Es importante también tener claro qué es lo que queremos hacer muchas veces cuando estamos realizando una investigación. ¿Qué vamos a hacer en esta investigación? ¿Vamos a observar, vamos a medir, vamos a comparar, vamos a explicar? Esas son dudas que tenemos que empezar a despejar cuando realizamos una investigación. ¿Cómo se buscará informar? ¿Dónde? ¿Dónde va a estar nuestro objeto también de estudio? ¿De qué forma se realizará la recolección de información o datos, como observaciones, entrevistas, mediciones u otros? ¿A quién o a quiénes voy a observar, medir, comparar, explicar? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Cuántos elementos voy a observar, medir, comparar y explicar? ¿Cómo se va a registrar la información? Podemos ocupar una bitácora, un cuaderno de investigación, notas de campo. Hay una serie de elementos que podríamos utilizar también, que nos van a servir para registrar esta información. ¿Y cómo se presentarán los resultados de la investigación? Entonces creemos que estas preguntas igual podrían ayudarlos y ayudarlas como a poder avanzar quizá en estas investigaciones que están realizando.
Y por otro lado, dentro de el diseño de la investigación, tenemos dos enfoques, que es por un lado el cuantitativo y el cualitativo. Bueno, y también tenemos el enfoque mixto, que lo que hace es como tomar un mix de ambos enfoques. Y por un lado tenemos el cuantitativo, que es el planteamiento acotado, nos sirve para buscar planteamientos acotados, medir fenómenos, utilizar estadísticas y probar principalmente hipótesis y teorías también. Es un enfoque deductivo que va hacia lo general, secuencial, muchas veces va en orden, nos permite como muchas veces también probatorio y analiza la realidad desde lo objetivo, generalmente. Como que eso es lo que nos plantea el enfoque cuantitativo. Y el cualitativo es un planteamiento más abierto, eh, que van acotándose, principalmente muchas veces cuando hacemos investigaciones cualitativas partimos de una idea muy, muy, muy general y desde ahí nos vamos acotando principalmente, a mí me ha pasado varias veces, se desarrolla en un ambiente natural generalmente, porque no estamos como insertos en un laboratorio, más que nada en ese aspecto lo digo. Los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística. Cualquier cosa me interrumpe porque no estoy viendo por si acaso. Y trabaja Alicia, principalmente, ah, sí, perdón, es que como dijiste eh, que se podía interrumpir solo para como plantear la pregunta, como que, o sea, lo dejo ahí para Judith, si es que ya han definido si la investigación es más de tipo cuantitativo, cualitativo o mixto, como que sería una buena pregunta para esta parte. Ya, gracias, que como habían dicho que no es mucha interrupción. Ya, nosotros, mira, lo que hemos hecho es, estamos estudiando cuáles son los principales focos de contaminación acá en la ciudad de Lonquimay y ya hemos hecho las entrevistas, salieron a hacer entrevistas a la ciudad. Nos dividimos por sectores porque obviamente no alcanzamos a la ciudad completa, un grupo en una jornada. Entonces nos dividimos en grupos y salieron a hacer investigación, a preguntar en realidad. Y después de eso ya nos juntamos y ordenamos las preguntas, las categorizaron y ahora, y después de eso, a partir de las preguntas, armaron un marco teórico, ¿ya? Y nuestro, que tendríamos que haberlo hecho el viernes, pero no pudimos hacerlo por la inclemencia del tiempo, no tuvimos clase. Tenemos una entrevista con los encargados de los medioambientales de la municipalidad, donde ellos nos van a resolver varias preguntas que los chicos tienen por por las consultas que se le hizo a la ciudadanía. Por ejemplo, mucha gente no sabe si hay contenedores de basura o en qué parte están, mucha gente no sabe las condiciones que están en el vertedero, uy, y ciertas consultas que salen dentro de la investigación que obviamente la gente común y corriente, el ciudadano, no la sabe. Entonces, vamos a ver si este viernes podemos juntarnos con los encargados de medio ambiente para que nos puedan resolver eso, nos colaboren con material también, nos van a mostrar unos mapas de la comuna de Lonquimay, donde están las zonas más de riesgo, donde se encuentran los focos de contaminación y ese tipo de cosas. ¿Mm? Entonces creo yo que nuestro tipo de investigación, el diseño va a ser una investigación de tipo mixta, porque vamos a hacer comentarios de tipo, o sea, vamos a mostrar estadísticas, pero también vamos a hacer comentarios más, o sea, también con algún tipo de contenido más profundo, con análisis y todo ese tipo de cosas. Así que creo yo que va a ser mixta, cuanti y quali, al parecer, así como vamos. Eso es más o menos lo que estamos. súper. Yo también creo que va a ser mixta y creo que ahí hay varios elementos que se podrían ocupar en términos tanto de lo cuantitativo, que permitiría como para, para visualizar quizá focos incluso, ¿Mm? y también las entrevistas, obviamente, y se podría ocupar también enfoques cualitativos. Claro, y finalmente lo que queremos lograr es no solamente poder ubicar los focos de contaminación o cuáles son los residuos que más contaminan la comuna, que va más o menos a partir de eso, cuáles son lo que más contamina, poder establecer alguna propuesta de mejoramiento. Eso es lo que queremos llegar a hacer, una propuesta de mejoramiento. ¿Mm? Súper, súper interesante de todas maneras el Mm. proyecto. Los felicito.
Gracias. Bueno, y por otro lado, tenía como algunas preguntas que tienen que ver con el ejemplo del problema de investigación, cómo puede abordarse en el enfoque cuantitativo, cualitativo, pero como ustedes yo creo que tienen súper clara como su investigación, pero también aquí hay unas guías como de ejemplos que podrían ayudar un poco a descifrar por dónde van nuestros problemas. Sí, Entonces, ¿sabes qué? Me ha parecido bastante interesante tu presentación, sobre todo he anotado muchas cosas acá y sobre todo me parece muy interesante lo que hacen ustedes como Centro de Investigación CEBEUS, porque yo hago clase en historia y en tercero medio, que es lo que me toca hacer este año en tercero y cuarto, nosotros, este es nuestro foco de trabajo, la ciudadanía activa, la participación ciudadana. Entonces, hay varios proyectos que vienen considerados en el currículum para estas dos asignaturas, tanto en tercero como en cuarto. Entonces, créeme que no solamente lo voy a ocupar en este proyecto que estoy haciendo con los chiquillos, que es un electivo. Este se llama profundización, se llama comprensión histórica del presente y tiene que ver con los problemas de la ciudadanía y todo eso, pero en tercero y cuarto es algo parecido. Entonces yo creo que voy a trabajar con esto mismo y estamos trabajando con los dos ODS y los queríamos analizar casi todos, lo íbamos a dividir y todo eso, pero me va a servir mucho el material y me encantó esa imagen que mostraste con algunas preguntas de cómo facilitar un poco la investigación, donde estamos consignando lo que estamos trabajando. Nosotros tenemos una carpeta que es como un portafolio, y ahí ellos tienen todas las preguntas, cómo trabajaron las preguntas, cómo las categorizaron, ahora cómo hicieron el marco teórico, todo lo vamos dejando en esa carpeta grupal. Entonces después la idea es hacer la propuesta general y juntar todo, que no sé, yo creo que va a ser medio complicado hacerlo, pero de eso se trata la investigación. Vamos a tratar de juntar los 7 grupos que tenemos y vamos a empezar a armar todo esto de cuál es la situación de Lonquimay y hacer un trabajo final y presentar la propuesta, ¿m? Que es con un cuarto medio. gracias por la información. Encuentro súper interesante, el proyecto lo encuentro muy bueno, es súper eh, atingente a lo que decíamos de la participación ciudadana. O sea, acá Sí, sí. hay un planteamiento directamente desde la comunidad para levantar una problemática y encontrar una solución, y eso igual es súper importante. O sea, es generar ciudadanos activos al final. Sí. ¿Sabes qué otra cosa que quería acotar? Y es que muchas veces no hace falta participar con los estudiantes a este nivel porque sabes que la mayoría de las cosas yo les propongo y ellos lo hacen. O sea, claro, yo agradezco que tener un grupo de 15 alumnos solamente en ese lectivo y tener 6 horas a la semana. Entonces, 2 horas, 4, que digan, 2 días a la semana trabajo con el contenido, que es el contenido duro de la asignatura, y la otra hora la dejamos para trabajo de investigación donde trabajamos este tema, ¿te fijas? Pero yo he logrado, y es lo que más me gusta, de que los chicos hayan tomado mucha iniciativa en esto y ellos solos presenten su proyecto. Por ejemplo, te cuento que vamos a trabajar con patrimonio el mes de septiembre y a ellos mismos se les ocurrió hacer un proyecto que tiene que ver con visitar 2 museos en Temuco. Entonces, ellos hacen toda la estructura, digamos, como más en tosco, y después yo la ordeno, lo presento al liceo y nos ganamos el proyecto y vamos a ir en septiembre a visitar el Museo Araucano y el Ferroviario. Entonces, me encanta esto de que no siendo los mejores alumnos del liceo, no siendo los mejores alumnos de cuarto, pero si tú le das un poco de participación y les haces sentir que sus ideas son buenas, lo sacan, todos lo sacan, ellos solo hacen las preguntas, yo los voy conduciendo, ¿no? A veces están un poquito flojitos, pero son adolescentes y yo les trato de dar su espacio, pero estamos avanzando y sabes que me tiene muy contenta el trabajo con ellos. Ay, me alegro Eso. mucho. Me alegro y claro, es importante el que puedan ellos tener este espacio. Así que los Mm, felicito. Bueno, y gracias. dentro de esas preguntas, por ejemplo, acá hay distintos ejemplos que podrían servir también, incluso más adelante, para otros proyectos como de investigación que permiten entender que hay cómo se diferencia un poco lo cualitativo de lo cuantitativo. Por ejemplo, cuando hablamos de frecuencia, de factores, está más que nada ligado a lo cuantitativo. Y Mm, cuando hablamos de percepciones, o por ejemplo, incluso las emociones también son elementos que podemos investigar y que podrían ser un problema de investigación y podríamos levantar una investigación desde estos planteamientos. sí, Y por otro lado, bueno, como muy general, acá tenemos distintos tipos de investigación, están las exploratorias,
que buscan identificar las características básicas de un problema. Esto generalmente parte cuando uno no tiene tanta información sobre lo que el fenómeno quiere investigar. Nosotros en el centro también lo hemos ido desarrollando, este enfoque exploratorio. A veces partimos en un barrio, por ejemplo, y vamos entrevistando a los distintos pobladores de ese barrio y ahí nos vamos dando cuenta que existen una serie de problemáticas y ahí se pueden ir determinando cuáles son más relevantes para estudiar y para levantar un futuro problema de investigación. Entonces, no siempre tenemos que llegar quizás con el problema tan definido, a veces también nos podemos acercar a la comunidad y también empezar desde ahí a levantar distintas problemáticas. Cuando entendemos la siguiente interrogante, como cómo es el fenómeno, cuáles son sus características, y busca acercarse a los fenómenos cuando son pocos conocidos. La exploratoria. La descriptiva son investigaciones que tienen como objetivo dar una mirada más sistémica del fenómeno a investigar, desarrollando un análisis que sea mucho más profundo de cada uno de los elementos que se está involucrando en el problema. Y se trata de describir los componentes del fenómeno. No busca explicar como su ocurrencia. La correlacional son investigaciones que buscan establecer relaciones entre dos variables, conceptos o contextos determinados, y tiene un valor explicativo dado que al establecer la forma en que las dos variables o conceptos se relacionan, se aporta a cierta información explicativa. Y la explicativa busca comprobar ciertas hipótesis causales, es decir, se intenta descubrir una causa que origina un fenómeno. Se busca comprender la realidad detectando las relaciones de causalidad entre los elementos de un fenómeno y proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno al que se establecen relaciones en los problemas de investigación. Eh, Ahí sí. Y otras consideraciones que cuando hacemos la investigación es importante tener en cuenta, obviamente la población, el conjunto de personas u objetos con el que se desea conocer algo, el universo al que uno va a dirigir esta investigación. Estos pueden estar constituidos por personas, animales, registros médicos, nacimientos, muestras de laboratorio, accidentes viales, por ejemplo, entre otros. Otro es la muestra, es decir, el grupo que voy a tomar de esa población, que es un subconjunto o parte del universo o población que se llevará a cabo la investigación, y el muestreo, que es el método utilizado para seleccionar los componentes de la muestra del total de la población y consiste en un conjunto de reglas, procedimientos, criterios, mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representa lo que sucede en toda la población. Alicia, ¿Sí? aprovecho de preguntar ahí en esa parte, porque pasa harto que algunos equipos, por ejemplo, o sea, lo que, como que hay que, la necesidad como de acotar la población, la muestra, etcétera, porque claro, este es un proyecto que en general se trabaja como por un año, entonces en un año por supuesto que hay una limitación de tiempo como para hacer las cosas, y también ocurre que hay varios equipos que, no sé, quieren estudiar como la contaminación del lago Villarrica, entonces como es como demasiado grande, ¿cachai? Y siempre la pregunta es, bueno, ¿cómo acotarlo? Como que, si quiero estudiar la contaminación, bueno, como en el fondo, ¿cómo acotar esa investigación? Esa es mi pregunta, como cómo definir cuántas personas quiero entrevistar, como de qué tamaño tiene que ser la muestra, como para que sea significativa. ¿Cómo hacemos eso en función de los tiempos que tenemos y los recursos que tenemos igual, po? Sí, por ejemplo, en esos casos, que es algo que de repente nosotros hemos estudiado como contaminación en el centro, hay un proyecto que principalmente lo ha hecho en Copiapó, por ejemplo, y hace tomas de muestra y es como más que nada de laboratorio, pero cuando trabaja con comunidades, principalmente se hace eh, con informantes claves, con personas que en sí, por ejemplo, sean dirigentes vecinales, que ya tienen información además de grupos más acotados. Entonces, eso también es alguien que podría ser portadora de mayor información porque tiene una mirada mucho más amplia del problema. Y por otro Ujú. lado, también se va haciendo como esta bola de nieve, porque ese informante clave te va a dar el nombre de otro informante clave, y así vamos haciendo como esta bola de nieve hasta que la información se comienza a saturar.
Y otro de los métodos que también utilizamos bastante, que igual lo tengo más adelante como mencionado, son los mapeos colectivos. Porque Ujú, nosotros, por ejemplo, una vez nos pasó que fuimos a hacer un mapeo a El Palomar en Copiapó y nos dimos cuenta que el proyecto llevaba trabajando, no sé, un buen tiempo en Copiapó y se dio cuenta que habían relaves que no habían ni siquiera detectado porque era lo que obviamente habían encontrado como más importante y significativo dentro de la ciudad. Pero cuando se entrevistó en el mapeo, por ejemplo, la ciudadanía, aparecieron muchos relaves mucho más pequeños, como bastante más clandestinos, pero que no estaban mapeados. Y que eso salió como en la información de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, los mapeos colectivos también es una herramienta que nos permite simplificar la información porque es un grupo mucho más amplio, pero donde la información va a estar directamente en este mapa. Entonces, igual nos permite focalizar mm. elementos que solamente saben como no, las personas que viven en el territorio, y eso también es importante. Súper. Y bueno, y aquí les dejé un ejemplo. Por ejemplo, si lo que queremos conocer es la opinión sobre la construcción de un relleno sanitario en la comuna de San Ignacio, el universo de la población será San Ignacio, pero la muestra puede ser adolescentes de 15 años que viven en la calle Don Bosco de la comuna de San Ignacio, por ejemplo, que puede ser la calle justo donde está ubicado este relleno sanitario. Entonces, el sector en el que se construirá dicho relleno. Entonces, nuestro muestreo explicaría condiciones de inclusión, exclusión, es decir, edad, lugar de residencia dentro de la comuna. Entonces, como que, por ejemplo, este ejemplo nos muestra cuál es nuestra población, cuál es nuestra muestra y cuál es nuestro muestreo. Como que lo podemos ocupar también para ir trabajando también esos elementos que a veces no a veces como que uno los deja pasar, como que no los define, no los escribe, pero también es importante incorporarlos. Y bueno, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Acá también puse algunas preguntas que son importantes como reflexionar, como qué datos vamos a necesitar. Y esto incluso en todos los momentos de la muestra. A veces podemos tener una muestra o un estudio que, que no nos da suficiente información con lo que tenemos. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis de magíster lo hice con metodologías mixtas, por ejemplo, y me di cuenta que las entrevistas no eran suficientes para mi muestra y tuve que incorporar muchos métodos cuantitativos como mapeo socioeconómico, que me permitieron generar como una muestra mucho más amplia de lo que yo estaba realizando en la investigación. Entonces, en este paso, no siempre vamos a determinar desde el inicio lo que vamos a necesitar, sino que puede ir apareciendo también en el trayecto del camino. Lo otro es importantísimo, es fácil acceder a esos datos. Yo creo que es importante ahí también preguntarnos a veces si cuán limitante pueden ser algunos datos o no, porque tal como decía Nicole, estas investigaciones duran un año, incluso las que nosotros podemos realizar tienen un tiempo acotado porque también responden a otros tiempos y por ende uno tiene que ver si qué tan fácil es acceder o no a esos datos. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos para recolectar esos datos? ¿Qué tamaño tiene la población y la muestra que vamos a investigar? Por ejemplo, si es demasiado amplia, obviamente vamos a decir, nuestro mejor instrumento podría ser un cuestionario y no una entrevista, porque la entrevista nos va a involucrar a hacer muchos análisis de estos datos cualitativos que van a aparecer en las entrevistas. Entonces, lo mejor quizás sería ocupar un cuestionario y la entrevista nos podría servir para un grupo mucho más acotado de esa misma muestra, como un subgrupo. ¿Y qué tipo de datos son? Opiniones, percepciones, promedios estadísticos, lo que hablábamos, que es principalmente como en estos distintos enfoques. Y aquí entramos ya principalmente a lo que hemos realizado en CEDEUS, que son estas investigaciones territoriales de carácter más participativo, que es donde están como generalmente nuestros métodos, definir objetos y metodología. Generalmente lo hacemos juntos al territorio, porque primero vamos, miramos el territorio y decimos, ya, ¿cuáles son? O sea, como haciendo una visión preliminar del territorio, conversando, por ejemplo,
con las comunidades involucradas, vamos viendo cuáles van a ser nuestras mejores metodologías. Generalmente nosotros cuando hemos realizado investigaciones en el territorio, lo que hacemos es tener el contacto de una junta de vecinos, de la municipalidad, como de actores claves que nos permiten también tener un primer acercamiento a la comunidad y desde ahí como poder establecer algunos métodos que podrían ir como más en la línea de los actores. Construir alternativas desde el conocimiento situado de las comunidades, una sinergia entre las capacidades técnicas, eso también es importante, y la experiencia propia de las comunidades, y fortalecer el diálogo y la inclusión acorde a la realidad local. Esos son como algunos elementos que nosotros hemos ido incorporando. Y acá más que nada les voy a nombrar, estoy como, me está tapando un poco la visión. Aquí está la encuesta, bueno, la ocupamos bastante nosotros. eh, Nos permite la recopilación de experiencias y opiniones. Esta técnica se va a adaptar a cualquier situación, ya que por lo general es una manera rápida de obtener datos. En términos de los objetivos, consta con información detallada de primera fuente, profundiza en temas de interés y su uso es tipo de encuesta, puede ser semiestructurada también, una entrevista, como una entrevista semiestructurada, estructurada, que va a ser una conversación que permite la aproximación subjetiva y el sentido de la experiencia. Esta es como nuestra técnica que más utilizamos nosotros como dentro del centro. Por otro lado está la encuesta. La encuesta generalmente igual requiere mucho más recursos, entonces es algo que tampoco ocupamos, o sea, no siempre se ocupa tanto, porque obviamente el muestreo tiene que ser mayor. Entonces es importante ahí también lo que yo decía, como el tiempo, los recursos, como analizarlos antes de esto. Entonces va a ser un instrumento que va a recoger de manera estandarizada información sobre las características de cierta población. Se realiza una serie de datos de muestras de casos representativas de una población, un universo más amplio, y la elaboración, observación de todas se hace de modo rápido y eficaz. Se realizan comparaciones intergrupales, explorar, describir, percibir y o explicar una serie de características. Obtener información mediante la observación indirecta de los hechos o a través de lo que se manifiestan las personas encuestadas, dependiendo del caso. Generalmente igual es importante que en la encuesta uno también tenga, como que la encuesta también tiene sus pasos. Entonces, cuando diseñamos una encuesta, lo primero es validar el instrumento también. Entonces, siempre tenemos que tener un grupo mucho más pequeño que nos va a permitir también revisar el instrumento. Y eso yo creo que es algo que uno tiene que considerar cuando hace la encuesta. Primero, analiza el problema, va a identificar qué cosas quiere recoger y las va a incorporar en esta encuesta y después empieza a entrevistar como no para insumar o sea, insumar la información de la investigación, sino que primero para validar el instrumento. Eso es importante en la encuesta. Los grupos focales también, como que esto también nos podría permitir quizá incorporar mayor información en un tiempo mucho más acotado, porque así los grupos focales lo que nos permite es hacer rondas de preguntas eh, incorporando a más personas en un tiempo mucho más reducido. Podríamos tener, por ejemplo, un investigador por grupo que estuviese recolectando los datos y que estuviese realizando las preguntas. Generalmente se ocupan los celulares, por ejemplo, para grabar las conversaciones, y eso nos permitiría, por ejemplo, obtener una mayor cantidad de datos en un tiempo mucho más acotado. Entonces, generalmente los grupos focales tienen una discusión que es diseñada para obtener percepciones sobre áreas de intereses particulares. Muchas veces estos grupos focales pueden incluso tener preguntas como predefinidas, pero en estos mismos grupos van a ir apareciendo nuevos elementos que vamos quizá nosotros a discriminar si son interesantes o no para la investigación. Alicia, ¿Sí? ahí como para ir viendo estos distintos instrumentos, siguiendo un poco con el ejemplo del grupo que quiere investigar la contaminación del lago Villarrica.
¿cuáles son los factores que tú dirías que hay que analizar como para definir qué instrumento? Por ejemplo, si yo quiero saber qué opina la gente de la contaminación del lago Villarrica, ¿es mejor hacer una encuesta? ¿Es mejor hacer entrevistas? Quizás como, ¿cómo yo tomo la decisión ahí? Como de qué instrumento sería mejor. O sea, obviamente depende de muchas cosas. Tú lo dijiste como del tiempo, del número de personas, pero eso, como para volver sobre qué factores tengo que tener en consideración a la hora de decidir qué instrumento es más pertinente. Sí, yo creo que muchas veces los instrumentos van ligados como al tiempo y a la cantidad de información que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, y bueno, también al acceso de, por ejemplo, si nosotros tenemos una comunidad organizada, eh, por ejemplo, una junta de vecinos que está súper interesada en el tema de la contaminación del lago Villarrica y por ende ellos están organizados en el tema, lo más pertinente sería hacer un grupo focal, más que, que quizás la misma como la misma entrevista, porque ahí podríamos saturar muy rápido la muestra también, porque la entrevista estaría como, o sea, en la entrevista vamos a recolectar generalmente los mismos datos. En cambio, en el grupo focal, lo que podríamos hacer es invitar, por ejemplo, a vecinos que participan activamente en la junta de vecinos y vecinos que quieran participar en el proceso y que no sean tan activos. Incluso podríamos invitar a personal de la municipalidad, que también es súper interesante, para tener un grupo lo más diverso posible dentro de estos grupos focales, pero que nos permitirían ver, como tener visiones distintas del problema. Entonces, eso también nos podría ayudar como a no tener que hacer tantas entrevistas, sino que a sintetizar un poco la información que queremos para la muestra. Entonces, como que el grupo focal, yo encuentro que podría funcionar bastante bien cuando queremos investigar algo como la contaminación del río y que no es un muestreo, por ejemplo, de algo tan cuantitativo de decir, bueno, ¿cuán contaminado está el río Villarrica? Y voy a tomar una muestra y lo voy a llevar al laboratorio, pero acá cuando queremos identificar percepciones, ahí es importante incorporar a la mayor cantidad de diversidad de personas. Y los grupos focales nos podrían ayudar a eso. Igual es Una importante consulta. también, ¿sí? Sí, una consulta, mira, nosotros en el trabajo, como yo te comentaba, hicimos entrevistas. Fueron 7 grupos que salieron a hacer por lo menos 5 preguntas a la gente común y corriente de acá de la ciudad, y ellos se encontraron con que la gente tiene mucho desconocimiento. Entonces, por esa misma situación fue que optamos a trabajar con los de la municipalidad, pero a raíz de lo que tú estás diciendo, lo más conveniente, vamos a tener la reunión con ellos, espero que este viernes, si el tiempo nos acompaña, este viernes. Entonces, ¿cuál es el instrumento que tú me aconsejas aplicar? Vienen 2 personas, 2 encargados del medio ambiente de la municipalidad. ¿Qué instrumento me aconsejas tú a partir de unas entrevistas que no nos han arrojado tanta información porque la gente desconoce mucho lo que pasa en este pueblo en la parte medioambiental? ¿Ya? Entonces, ¿qué me aconsejas que hagamos con ellos? ¿Grupo focal, con los dos y los chicos? ¿O cómo podríamos trabajar con ellos? ¿O simplemente hacemos preguntas a partir o que ellos expongan la situación, lo del medio ambiente y después le hacemos las preguntas? Yo lo había pensado de esa forma, que ellos expongan el tema medioambiental y cómo se está trabajando aquí en la ciudad de Lonquimay, y que de ahí nosotros, a partir de las preguntas que tenemos, las dudas que tenemos y que nos pueden surgir en el momento, trabajar con ellos. Así lo teníamos pensado. Profesora, una consulta en ese aspecto. Ujú, Ustedes, por ejemplo, porque en estas entrevistas que ustedes realizaron, que van muy por la línea que, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho con estas ideas más experimentales, que vamos al territorio y desde ahí ujú, empezamos a darnos cuenta que hay algunas problemáticas que son importantes estudiar. ¿no? Pero en ese aspecto, ustedes, como, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos que ustedes han determinado, por ejemplo, en esta investigación? Investigar cuáles son los principales productos, no lo tengo aquí, a ver, aquí tengo el computador, pero más o menos cuáles son las Los principales principales, productos como que están contaminando. sí, los residuos sólidos. A eso no fuimos porque no nos fuimos ni al humo, ni al agua, no, residuos sólidos. ¿Cuáles son los principales residuos sólidos que contaminan la ciudad de Lonquimay? Eso es.
Por ejemplo, yo creo que ahí podría servir un grupo focal, uno porque también podría, y que sería súper importante que estuviese la municipalidad. Lo que sí iba a decir que es importante sí identificar es que las entidades que, por ejemplo, estén dentro de los grupos focales no se encuentren en conflicto. Eso es súper importante porque Mm, así generamos que no exista como una tensión mm, en esta muestra, porque si no lo otro sería, bueno, entonces entrevistamos por un lado a la municipalidad y por otro lado a los vecinos y empezamos a ver cuál quizás puede ser eh, el factor en esa poca comunicación que no está dialogando, porque evidentemente si las personas tienen poca información es porque no existe un mm. acercamiento por parte de las entidades respecto a cómo se debe hacer la gestión de residuos. Ya, entonces estaría bien lo que pensamos hacer este viernes, que yo exponga, hacemos las preguntas y luego podríamos, como tú dices, hacer este grupo focal con algunas personas, sobre todo que sean más especializadas en el tema para trabajar con ellos, que sería una segunda etapa para recopilar información, ¿cierto? Una cosa Sí, así. Ya, sí. gracias, te lo agradezco. Sí, y bueno, también dentro de eso, lo que nos podría servir es, lo tengo acá, las cartografías participativas que yo decía. Porque, claro, esto nos va a permitir como identificar quizás puntos en la ciudad que probablemente también es un enfoque que nos va a poder como tanto cuantitativo como cualitativo, pero sí nos va a poder enseñar cómo a identificar ciertos microbasurales que pueden existir, que uno no tiene, por ejemplo, tan definido o que la municipalidad tampoco los tiene como identificados. Entonces, quizás hasta el mapeo colectivo podría ser un buen instrumento. Y esto, por ejemplo, es cuando tratamos de generar un mapa en el contexto de de un grupo que sea común. Nosotros el mapeo colectivo lo ocupamos bastante dentro del centro, cuando trabajamos principalmente con las comunidades, porque nos permite identificar dónde están ciertos problemas, zonas críticas o zonas de conflicto. Por ejemplo, no hace mucho tiempo también ayudamos a una escuela con su certificación ambiental y la Ya, certificación ambiental solicita como este diagnóstico ambiental, o sea, como el diagnóstico socioterritorial. Y eso nos permitió también identificar, por ejemplo, dónde estaban las comunidades con las que podríamos trabajar, cuáles son los espacios que podríamos trabajar principalmente, dónde podríamos generar ciertas acciones. Entonces, el mapeo, por ejemplo, para esas cosas más concretas nos sirven también. gracias. Y también lo que hemos realizado en el centro, hemos trabajado bastante con comunidades escolares también, donde trabajamos con esta idea del dibujo libre. Trabajamos principalmente desde la línea de los imaginarios urbanos muchas veces, desde cómo podría, si ustedes se fijan, esta foto de hecho es uno de los trabajos que hemos realizado nosotros, es una postal donde es una fotografía de un barrio X y los niños y niñas la intervienen tratando de como incorporar ciertos elementos que consideran que en su ciudad son necesarias de incorporar. Y esto, por ejemplo, perfectamente podría servir para una gestión de residuos. Por ejemplo, se podría fotografiar una plaza, incluso se podría intervenir respecto a dónde debiesen haber ciertos elementos para generar una gestión de residuos. También nos podría servir estos dibujos libres. Uno piensa que de repente se puede trabajar solamente con comunidades más pequeñas, pero también se puede trabajar en distintas escalas. Y claro, lo que yo les decía, una representación visual de dimensiones de interés que permite un mejor entendimiento de la complejidad de la vida social. Es una forma natural de comunicar y de expresarse personalmente. O sea, generalmente los dibujos no son colaborativos, sino que son individuales. Este es un trabajo que se hace principalmente uno a uno y lo que hace es como evidenciar percepciones que tienen las personas. Y las caminatas comentadas, también este otro recurso que nosotros utilizamos bastante porque trabajamos mucho con la movilidad y lo que hacemos es salir a recorrer un entorno particular que obviamente la ruta
se traza anteriormente, después de haber ido a varias visitas en el territorio, se identifican cuáles son los puntos de interés que en realidad se quiere hacer esa ruta y lo que se va haciendo es ir caminando y las personas van relatando lo que van viendo en esa ruta. Y donde por ejemplo, las mismas personas del barrio, por ejemplo, nos va diciendo, esta esquina es súper complicada porque se produce mucho accidente de tránsito, porque no existe un signo pare o porque se eliminó cierta señalética. Entonces, generalmente nosotros lo trabajamos con temas de movilidad, pero también nos ha servido para identificar, por ejemplo, incluso contaminación de los barrios. De hecho, este que fue el diagnóstico socioambiental nos sirvió para ver que existía un problema con la gestión de basura en Macul, me acuerdo. Y lo otro que hemos utilizado es cuando ya se quiere intervenir algunos espacios, las maquetas de diseño libre que nos permiten establecer desde la perspectiva, por ejemplo, nosotros lo hemos trabajado de infancia, cómo se podrían intervenir ciertos espacios. Y ahí, por ejemplo, hemos trabajado con esta idea de maqueta, donde también están incorporadas estas postales, que nos ha permitido ver cómo, esto lo hemos trabajado principalmente con entidades gubernamentales. Por ejemplo, este proyecto está enmarcado dentro de un plan que hizo Servio, que era de una reconstrucción de una plaza y donde se quiso incorporar la perspectiva de infancia. Y lo que se hizo acá fue, a través de una maqueta, diseñar distintos espacios públicos para que la municipalidad pudiese establecer cuáles eran los elementos que más se repetían, por ejemplo, dentro de los grupos y que eso se pudiesen incorporar en el diseño. Y bueno, como nota que igual usted, profesora, nos decía que trabajan con esta libreta donde van archivando todo. Las bitácoras también son un buen instrumento porque nos van a servir como para ir como escribiendo todos los detalles que vamos viendo durante esta investigación. Y muchas veces son cosas que después cuando llegamos, cuando hacemos salida a terreno, nosotros ocupamos mucho las bitácoras. Porque después cuando llegamos a la sala de clase o cuando llegamos a los territorios, mucha gente se olvida, por ejemplo, de cosas relevantes o de anécdotas que dentro del proceso podrían ser interesantes. Y otra cosa que nosotros también hemos realizado son los juegos como una acción participativa, lo hemos realizado más en el contexto escolar, pero que también nos sirven para ir identificando algunos elementos. Tenemos distintos juegos y, por ejemplo, Sustentópolis es un juego de debate que lo que nos permite es como hacer una dinámica respecto a temas controversiales que están relacionados a la sustentabilidad, donde los estudiantes tienen que tomar posición si están de acuerdo o en desacuerdo. También lo hemos trabajado con distintas comunidades y eso nos ha permitido también levantar datos, aunque uno cree solamente que se podría quedar en el contexto escolar. Por ejemplo, hace un tiempo atrás lo jugamos en Tiltil y nos dimos cuenta que existía una valoración del auto obviamente distinta porque estaba en un sector geográficamente alejado de la ciudad, una zona de sacrificio, por ende la percepción de la contaminación también es distinta. Entonces, por ejemplo, estas dinámicas del juego nos pueden servir también para ir, eh, tener un grupo de control como más definido y que nos permite también el poder como visualizar ciertas problemáticas que pueden existir en los territorios. Y tenemos este otro juego que también se llama Crea 21, que lo que nos permite es entender las dinámicas de las ciudades. Principalmente lo trabajamos con estudiantes de enseñanza media y es un juego colaborativo que lo que busca es que los estudiantes puedan solucionar ciertas problemáticas urbanas y esto también se puede ocupar como un punto de gatillo principalmente porque trabaja cómo debiese funcionar la ciudad en términos de escala, en términos, por ejemplo, qué pasa con las externalidades negativas que tiene la ciudad, pero que también son necesarias. Entonces, esto también nos permite como problematizar distintas temáticas, pero desde otra perspectiva, mucho más lúdica, pero que también nos permite como abordar temas complejos. Y eso, dejo
abierta a cualquier pregunta. La mayoría de ¿Sabes los qué? recursos, ay, perdón, profesora, le iba a comentar que la mayoría de los recursos, bueno, también para quien después quienes vean la grabación, están disponibles en la página web del CEDEUS. La Ya. mayoría de estas metodologías que yo incorporé están en un manual de metodologías de investigación que tiene el centro. Y por otro lado, los juegos también están disponibles para que se puedan descargar. Entonces, todo el material es de libre acceso y lo pueden encontrar también en la página del centro por si quieren complementar más la información. Adel, le doy la Justamente palabra. eso te iba a preguntar, si podía contar con el material y también con la grabación de lo que hemos conversado también, ¿cierto? Es que también lo quiero trabajar cuando pueda con los chiquillos, cuando estemos en clase, ¿ya? Entonces te lo agradecería. ¿Sabes que lo del juego es bien interesante? Bueno, no con este grupo, por supuesto, porque ya tenemos la planificación desde otro punto de vista, pero sí con los otros cursos, cuando trabajamos participación ciudadana, es importante poder trabajar un poco con juegos porque a ellos les entusiasma bastante. Estaba pensando en el laboral, estamos viendo laboral con los cuartos igual, y sería interesante trabajar un laboral polis, una cosa así, donde se puedan trabajar las principales preguntas en relación a los derechos laborales y cómo eso impacta también en la ciudadanía de la región, de la comuna y de esta misma ciudad, en relación a los pocos o la no el reconocimiento de los derechos laborales que tiene mucha gente, sobre todo por desconocimiento en este sector. Una cosa así. Así que me parece muy interesante y gracias por el material que vas a enviar o que está a disposición de nosotros más bien. No, bastante interesante y bastante claro. Le voy a echar una mirada a todo lo que dijiste porque hay cosas que no alcancé a tomar apunte y creo que son situaciones o cosas que tal vez son un poco débiles en el trabajo que estamos haciendo para poder ir complementándolo y poder mejorarlo. Esa es más o menos la idea. Súper. Bueno, cualquier duda, el miércoles nos volvemos a ver, si no me equivoco, Nicole. Y ahí también podemos, lo que puedo hacer es, voy a tratar de incorporar algunas cosas que también se vieron acá, cosas de hacer como una actualización muy resumida y trabajar lo siguiente. Ya. Entonces el Cosa que miércoles si hay volvemos a dudas juntarnos también, a esta misma hora, volvemos a juntarnos, ¿cierto? sí, Ya, 9:30. O sea, decía el documento 9, pero es a las 9:30 entonces, con el mismo link. ¿O nos van a mandar otro? Es otro link y es a las 9, Sí, a las 9, a ya. partir de las 9. Sí, Listo. Gracias, ya Nicole. yo les mando el link. Ya. No, yo por lo menos estoy clara y agradezco el aporte muy interesante y bastante completo de lo que están haciendo, así que les agradezco. No sé si hay alguna pregunta que quieran ustedes conocer respecto al proyecto o alguna cosa por el estilo, pero yo por lo menos voy a, voy a darle una vuelta a todo lo que hoy día expusieron para poder ir incorporándolo. ¿El material cuándo lo puedo revisar ya? Me refiero a la grabación. Mira, ahora, bueno, en un ratito ya se termina de cargar todo y la idea es compartirlo ahí. O sea, la idea es generar como un drive con todos los talleres que están, todos los talleres virtuales, pues entonces vamos a compartir todos los talleres. Así que nos vamos a demorar un poquito porque todavía no están todos los talleres listos, pero Ah, los ya. vamos a mandar. Sí. Ya. Otra pregunta que tengo, Nicole, es directamente para ti. Ujú, Yo cuando fui a la primera reunión, parece que dijeron, porque nosotros tuvimos una salida y fuimos a Victoria, ¿te acuerdas? ujú. Fuimos a Victoria como en abril, creo que fue, abril, mayo, algo Sí, así. para el Entonces, primer a taller. mí Sí. sí, al primer taller. A mí me quedó la impresión de que iba a haber otro taller presencial donde teníamos que ir con los alumnos, o me equivoco. Ah, ya, ¿y cuándo sería ese? Que los chicos me preguntaron y no supe responder. Sí, o sea, es que nosotros tenemos dos talleres, como dos talleres formativos. El uno que tuvimos en abril y este que para los equipos de enseñanza media para ustedes es virtual. Entonces, después de este taller ya viene la fase de socialización y ahí van a haber actividades presenciales, como encuentros tipo feria para que expongan los resultados de su investigación, su Eso es experiencia. lo que, Eso es lo que viene ya, como presencial, sí. ah, ya, sí, eso es Y lo que eso les es entre interesaba a octubre y ellos. noviembre. Sí. Ah, ya, entonces tenemos la posibilidad de ir nuevamente donde ellos puedan participar con otros grupos. Ya, Sí, 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 claro, eh, sí, octubre y noviembre me dijiste, ¿cierto? sí, sí. Sí, es que yo tengo cuarto medio
y en noviembre al parecer tal vez ya desde mediados de noviembre ya no estarían. Yo me imagino que es un poquito antes, como para Debería poder ser contar. como entre la quincena de octubre y la quincena de noviembre, claro, y tenemos que ver cómo, qué hacer con el, claro, los de cuarto medio salen antes. Claro, si Sí, pudieran considerar ese detalle, por favor, que en sí, noviembre ya de los todas maneras. chicos de cuarto medio están más bien sintiéndose casi universitarios. Ya, Sí, por pues no, favor. sí, Ya, gracias. gracias, Judith. Bien, pues, entonces la Steffi creo que compartió un formulario de asistencia. Ya, Porfa, no sé. profe, para que lo complete. ¿En qué parte está, oye? Porque la otra vez no lo pude encontrar. ¿En qué parte lo puedo encontrar? Aquí lo puso la Steffi En en el el chat. chat del, acá mismo. En el chat, ya. Ya. ¿Lo Aquí viste? te debería decir como unos mensajitos. Ayer de asistencia hasta ahí, ya, dos. Eh, eh, Gracias. Ese Lo mismo. completo y lo envío nomás, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Gracias. Oh, gracias a ti, Judith, por haber venido. Nos vemos el miércoles entonces, a la misma hora. Listo, nos vemos. Ya. Ya pues, que estén muy Nos bien. vemos. Gracias, chao. Ay, Yo quiero, iba a preguntar, Nicole, entonces sí, el miércoles tú me envías el link para la siguiente. sí, Ya. sí, yo te lo Y envío. ya. Y lo que pensaba